Hoy posicionamos en el Ministerio del Interior a una persona oriunda del departamento del Putumayo. Es la primera vez que el Putumayo tiene un ministro. Además es de Mocoa, que en este momento está en todos nuestros corazones y en nuestros presupuestos. Pero no solo eso, sino que Guillermo ha sido una persona que se la ha jugado por la paz, primero que todo, porque viene de un departamento que realmente ha sufrido las consecuencias de este conflicto armado y se la ha jugado por los derechos de las víctimas y se la ha jugado por los derechos de los indígenas, de las minorías, por los derechos de los colombianos, y esa es la obligación que todos tenemos. Esta mañana, inaugurando un foro en la Procuraduría, decíamos eso. El mejor plan de gobierno, de cualquier gobierno, es simplemente seguir la Constitución, cumplir la Constitución, que lo que determina es defender los derechos de los colombianos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la paz, el derecho a la libertad. Con esa vía es fácil tener un buen plan de gobierno. Y usted, Guillermo, creo que ha estado muy presente en ese esfuerzo que ha hecho este gobierno por cumplir con ese mandato tan simple pero tan importante que nos da nuestra Constitución. Yo, sin lugar a dudas, pienso que si hacemos un análisis de la situación que hoy tenemos, a la que teníamos hace 7 años, en ese frente de los derechos, el balance es altamente positivo. Y al mismo tiempo ser conscientes que nos falta todavía mucho camino por recorrer. Derecho a la salud, por ejemplo. Hace 7 años, más del 25% de los ciudadanos no tenían ni siquiera acceso al sistema de salud. Hoy hay cobertura universal. Esa cobertura se equiparó el régimen subsidiado al contributivo. Tenemos uno de los sistemas más generosos del mundo entero. El mundo entero está elogiando el sistema colombiano. Y convertimos la salud, primer país que lo hace, en un derecho fundamental, para que deje de ser negocio. Usted estuvo ahí presente en esa discusión. El derecho a la educación, a que ningún padre de familia pueda decir no pude educar a mi hijo por falta de recursos. Lo mismo que el derecho a la salud, que ningún padre o ningún hijo pueda decir se me murió mi papá porque no tengo plata para pagar los medicamentos o el hospital. Lo mismo con la educación. Hoy en día ningún padre tiene razón para decir no le puedo dar educación a mi hijo porque no tengo plata. La educación gratuita que nosotros establecimos del grado 0 al grado 11. Inclusive, las madres que me decían, presidente, gracias por la educación gratuita, pero no tengo plata para comprar los textos escolares. Llevamos 38 millones de textos escolares gratis, precisamente para aquellas familias que no tienen los recursos para los textos escolares. Y así sucesivamente, podemos decir realmente que hoy estamos mejor que hace 7 años, una economía mucho más sólida, con unas bases mucho más sólidas, con grado de inversión, la tasa de inversión, que es algo que los colombianos pues poco entienden, la relación entre la tasa de inversión, el crecimiento, la generación de empleo. La tasa de inversión la recibimos en el 22%, está hoy cercano al 30%, el nivel más alto de nuestra historia y el nivel más alto de América Latina. Ese indicador es el más importante de cualquier economía porque es el que determina hacia el futuro el crecimiento económico. Y ese crecimiento económico es el que determina, por ejemplo, las cifras de empleo. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo hemos creado desde julio del 2010 hasta abril del 2017? 3.700.000 puestos de trabajo, por primera vez la mayoría formales. La tasa de desempleo que ayer divulgó el DANE,
8.9% para abril, la más baja en la historia desde que se llevan las estadísticas. Pero nos toca seguir trabajando, porque todavía hay más de 2 millones de colombianos desempleados. Todavía nuestro sistema de salud adolece de muchísimas fallas, la parte puramente ya de atención a los pacientes. El otro día hablaba con Darío Arizmendi cuando decía, no, es que los hospitales de Colombia se están demorando demasiado para atender a los pacientes. Aquí tengo a esta señora que se demoró 4 horas para que la atendieran. Y le decía yo, qué bueno que cumplan con su deber, eso me parece muy importante porque no se deben tomar 4 horas, pero es que a esa señora hace apenas unos años no la atendían, no podía entrar a la sala de urgencias, es lo que ha cambiado. Que por supuesto nos toca acortar los tiempos, tenemos que seguir adelante. Y en el Congreso de la República, usted sucede a un ministro que fue realmente efectivo en el manejo del Congreso, en la aprobación de las reformas de las leyes. Uno de los legados que podemos nosotros, el equipo de gobierno, dejarle al próximo gobierno, a las próximas generaciones, es tal vez uno de los gobiernos más reformistas, en el buen sentido de la palabra, que ha tenido la historia de este país. Si usted hace un inventario de las reformas que hemos logrado aprobar en el Congreso, aparte del proceso de paz, en lo que llevamos estos 7 años, reformas garantizando o ayudando a garantizar el cumplimiento de los derechos de los colombianos, en materia de indígenas, que usted conoce también, en materia de las minorías, que usted conoce también. En todo eso, este gobierno ha sido uno de los más reformistas de la historia. Inclusive algún historiador me decía, esto se compara solo con la época de López Pumarejo. Y eso está bien, porque las reformas no han sido solamente por hacer reformas, sino unas reformas que tienen un norte, un principio, de dejar un país en paz, de dejar un país más equitativo, de dejar un país mejor educado. Y todas las reformas se enmarcan dentro de esos principios y esos nortes. Y lo que queremos es cerrar con broche de oro. Así se lo he dicho a todos los ministros. Queremos cerrar con broche de oro, ¿en qué sentido? Que todavía nos falta mucho por hacer. Tenemos 14 meses y en 14 meses se puede hacer muchísimo. Y podemos seguir avanzando en todos esos frentes. Y el Ministerio del Interior juega un papel fundamental, aparte de cerrar o de consolidar uno de los temas más importantes, que es la paz, en el Congreso mismo. La labor que hizo Juan Fernando Cristo ahí fue una labor realmente encomiable y no tengo sino palabras de agradecimiento y felicitación. Pero nos falta para poder decir, y no lo decía en forma peyorativa, lo decía en forma jocosa, pero también real. Este proceso ya es irreversible, ya, pero vamos a volverlo cada vez más irreversible. ¿Cómo? Con hechos, con comunidades que comiencen a beneficiarse realmente de esa paz. Los beneficios de la paz se demoran, se van a demorar, pero esos beneficios tenemos que hacerlos reales lo más pronto posible. Entonces, usted tiene que hacer esa labor, doctor Guillermo Rivera, de hacer que la paz se vuelva irreversible, más irreversible lo más pronto posible, con hechos, para que realmente en la próxima campaña la paz no sea el motivo de controversia, porque todo el mundo dice, no, esto ya realmente es irreversible. ¿Para qué seguimos discutiendo sobre esto si esto ya no es motivo de discusión? ¿Quién va a pensar en volver a la guerra? ¿Quién va a pensar en que las FARC se van a volver a armar y se van a volver al monte a seguir con esas dificultades? En ese sentido era que yo decía que ojalá podamos hacer que esa paz se vuelva tan irreversible que el que proponga
echar para atrás, pues que esté haciendo el ridículo, porque nadie va a decir, oye, eso realmente no tiene sentido. Y por eso tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir empujando. Y qué bueno que usted que ha estado, como dicen, en el segundo nivel del ministerio, que conoce todos esos temas, aquí no va a haber solución de continuidad, que vamos a seguir. Usted conoce el Congreso, viene de allá, tiene amigos, lo respetan, y eso es muy importante, pero no solo eso, todo el diálogo social que el Ministerio del Interior debe sostener permanentemente con las diferentes comunidades, con los diferentes sectores de la sociedad. En todo eso, pues tenemos una persona idónea para cerrar con broche de oro. De manera que, bienvenido al gabinete, seguimos trabajando, felicitar a su familia, agradecerle porque si ahora se pueden quejar de que Guillermo llega tarde a la casa, ahora va a llegar más tarde, infortunadamente, pero es por un buen motivo. Deben sentirse muy orgullosos, sus padres, su señora, su hijo, el primer ministro del Putumayo, y además un gran ministro, y estoy seguro que vamos a cerrar con broche de oro. Muchas gracias.